Fui falla mayor en el 2019. En mi año nos presentamos 2 personas, fue mediante sistema de votación y todo el mundo de la falla podía votar, bueno, podía apuntarse a votar y tenían que bajar al casal a una hora determinada. Entonces, una vez todo el mundo estaba en el casal, se elegía por sorteo a 5 vocales y 6 directivos y esas eran las personas que votaban. Se llevó el 10º premio de sección primera B. Pues desde pequeña soy de esta falla, he crecido con las fallas, he vivido con las fallas y veía las fallas mayores, me encantaba todo de las fallas y bueno, era un sueño que tenía desde pequeña, entonces quería cumplirlo. Creo que es una falla muy trabajadora y que a pesar de estar lejos del centro, trabaja mucho por hacerse oír y que la gente venga a conocerla. Creo que tengo muchísimos recuerdos dulces, pero creo que uno de los más bonitos es cuando entras por la ofrenda, por la Plaza de la Virgen y escuchas tu nombre, y creo que ese es el momento más dulce. Pues como anécdota diría que yo pensaba que iba a ser falla mayor sola y el día de mi llamada, cuando todo el mundo vino a visitarme y a felicitarme en casa, me dijeron que tenía un regalo y entró Amelia y me dijeron que iba a ser la falla mayor infantil y para mí fue una sorpresa y creo que es la anécdota más bonita que tengo. El equipo de fútbol masculino de la falla ganó la Copa de la Fallera Mayor de Valencia y fue muy guay porque jugaron los últimos partidos que jugaron fuimos toda la falla a vernos y animarlos y cuando ganaron pues lo estuvimos allí celebrando, fue un momento muy chulo y además fuimos a la gala del deporte que a mí me gustó mucho. Hubo caña eliminada, eran paraguas y fueron muy característicos porque bueno, eran muy diferentes, todo el mundo me llamaba la falla mayor de los paraguas y eso. Pues el día de la crema llovió muchísimo y lo recuerdo con mucho cariño porque todo el mundo salió conmigo a ver cómo se quemaba mi falla con chubasqueros y bajo la lluvia y fue un recuerdo muy bonito. O sea, de un día que llovía tanto que parecía que podía ser algo malo, se convirtió en algo que no voy a olvidar nunca.